Buenas tardes, soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. El agua es vida, pero también es una gran maestra de la historia y de la educación. Para hablar de este tema y su trascendencia en materia de supervivencia, de subsistencia de la especie humana, no solo de los oaxaqueños y de los mexicanos, esta tarde está con nosotros la licenciada Beatriz Cesarte Pesqueira, presidenta de la Asociación Civil Comunitaria Vive la Calzada e integrante de la dirigencia colectiva de la Asociación por el Rescate de la Cuenca del Río San Felipe. Beatriz, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Feliz de contar con tu presencia Muchas esta gracias. tarde. Yo también. Háblanos, por favor, sobre todo a nuestros televidentes, sobre el trabajo que hace 9 años inician como asociación civil comunitaria. Sí. Es una palabra clave, comunidad, lo que nos es común en unidad, sobre todo en nuestra casa común, como es la ciudad de Oaxaca. Sí, precisamente. Nosotros nacimos en el año 2012, ¿no? Nos constituimos legalmente claro. en el 13, pero empezamos a trabajar precisamente dándonos cuenta de la importancia del agua, ¿no? El agua, hemos constatado y visto maravillas de cómo el agua es una educadora del cuerpo. Totalmente. Del cuerpo de la persona. Pero de manera integral, física, intelectual, emocional, espiritualmente. Absolutamente, y socialmente. No, por también, supuesto, ¿no? Hay repercusión. Entonces, como sociedad nos damos cuenta que necesitamos regresar o retomar esta capacidad que tenemos en Oaxaca de ser comunitarios. Por supuesto. ¿No? Yo desde niña vi que en muchos sentidos tenemos esa, digamos, como actividad, esa tradición que poco a poco la fuimos perdiendo con la influencia cultural de, sí. Pues ahora sí que todo lo que nos ha pasado en todos estos años, ¿no? Desde la influencia externa hasta nuestros propios problemas sociales. Claro. Entonces, empezamos a trabajar en la calzada Porfirio Díaz y una de las dificultades, tenemos muchas dificultades, ¿no? Como todo el mundo, y una de las dificultades grandes y serias era el olor a caño de nuestra calle. Que lamentablemente persiste. En toda la ciudad. Así no es. Nada más es en nuestra calle, pero sí queríamos entender qué era lo que pasaba. Y en la parte baja de la calzada Porfirio Díaz, justo donde está la balaustrada, enfrente del Hotel Misión de Los Ángeles, por ahí. El crucero. En el crucero que ayer hubo un incendio ahí. Así ¿no? es. Antier. Ahí, pues todos tenemos muchos años de ver el agua completamente contaminada en ese lugar, que es el lugar más visible para nosotros en la calzada Porfirio Díaz. Junto con la presidente Arlette Escamilla de la colonia de Azordaz, empezamos a tener una búsqueda por hacer tequio, trabajar en conjunto, justo haciendo comunidad, viendo como las distintas partes del río, y nos dimos cuenta que pues no nada más teníamos que limpiar un pedacito de río, porque al mes siguiente pues ya todo el agua de las siguientes temporadas o las caídas de aguas negras de todas las partes altas de la cuenca, pues nos contaminaban. Echaban a perder el trabajo, así es. Entonces era importantísimo conectarnos con no nada más los líderes o representantes de organizaciones sociales que estuvieran colindando con el río, sino nos dimos cuenta que también los afluentes, por ejemplo, todo el río San Felipe tiene muchos afluentes. Sí, arroyos. Entonces está, por ejemplo, el río Blanco y entonces todos estos arroyitos alimentan, confluyen, ¿no? Son parte de la cuenca, y entonces nos dimos cuenta que no nada más éramos nosotros, sino estábamos hablando de 48 colonias. Eso lo hicimos nosotros así a ojo de buen cubero, viendo en la tecnología esta del Google Earth que puedes delimitar muy claramente, ¿no? Claro. La cuenca. Así empezamos a trabajar, empezamos a comunicarnos con más personas que ya no pertenecían a la calzada, sino a la cuenca. Así es. Entonces, como nos dimos cuenta que era un trabajo muy arduo, muy difícil,
formamos con un grupo interesado en hacer algo, porque somos ya varios grupos los que estamos hay una interesados alianza estratégica en colaborar. En la que incluso el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, el que participamos, nos hemos integrado a esta gran alianza comunitaria. Sí, sí, a mí me toca estar en este grupo también como parte del medio ambiente precisamente, ¿no? Y también me toca estar en distintos grupos precisamente buscando esa coordinación del diálogo para que todos podamos tener como una misma visión de hacia dónde vamos. Por supuesto. También me toca ser vocal de la Comisión del Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado. Así es. A mí, digamos, como la parte en donde yo estoy es en las organizaciones no gubernamentales, claro, ¿no? Claro. Entonces, digamos que poco a poco hemos ido encontrando distintos grupos que podemos colaborar y hemos ido formando una alianza entre nosotros que ha ayudado mucho, sobre todo, a estudiar. A investigar, a definir. Sí. Entonces, estamos nosotros como sociedad civil estudiando, buscando, con un dron hace ya muchos años, porque ya podemos hablar de hace 6 o 7 años. El primer viaje por dron que hicimos fue precisamente buscando qué podíamos hacer como vecinos, porque siempre nos hemos reconocido como sociedad civil, no somos autoridad. Así es. No es nuestro papel, sino simplemente comprender qué es lo que nosotros como ciudadanos estamos haciendo. Obligados a colaborar con las autoridades en sus diversos órdenes de gobierno. Sí, totalmente. Es poder, sobre todo nosotros entender qué es lo que pasa con las aguas de Oaxaca, ¿no? Y aprendimos que, por ejemplo, nos caen cada año 23 millones de litros limpiecitos de agua cristalina que nos caen del cielo, que caen sobre la cuenca del río San Felipe, y nosotros los dejamos ir. Todos esos litros y millones de litros de agua los dejamos ir porque caen, no hay nada que retenga esa agua. Y peor aún es que nuestros desagües los contaminamos. Una cosa que vemos como constante es como la parte de atrás de nuestras casas es la que da hacia el río, le damos la espalda literalmente al río, agua, ¿no? Así como en los últimos 50 años eso hicimos, ni cuenta nos dimos. Así es. Entonces, asumirnos como responsables nos ha ayudado mucho a que podamos como encontrar en esa responsabilidad que debemos devolverle al agua porque es la que nos da la vida. Por supuesto. Y es la que tenemos que cuidar. Nosotros estamos a punto de tener un estrés hídrico en la ciudad. Porque nos decimos que no tenemos agua. La peor pandemia será la escasez de agua. Decimos que no tenemos agua, volteamos a ver cualquier fuente de agua alrededor, está contaminada. Así es, ¿no? lamentablemente. Y si vamos por la ciudad, por ejemplo, camino a recoger a algún visitante que venga hacia Oaxaca, justo en San Agustín de las Juntas, que es donde se junta el río Atoyac y el río Salado, que nosotros en la cuenca del río San Felipe contaminamos a través de la calzada de la República, llegamos a desembocar nuestras aguas al río Salado. El río Salado en San Agustín de las Juntas se convierte en un canal de aguas negras. Es una cloaca con la que recibimos a nuestros visitantes. ¿No? Y en verano es peor. Así es, sobre todo en sequía. Por la evaporación, ¿no? Ahorita vamos a entrar en sequía, estamos entrando a marzo, abril, mayo, estos calores tan grandes. Lo que vamos a ver circulando no es agua de lluvia. Por supuesto. Es agua de un caño. Así es. De muchos caños, ¿no? Claro. Ahora, con todo y ser grave el problema, ¿no? Porque está en juego la supervivencia de la vida, hay soluciones. Sí hay. Que pasan por la corresponsabilidad social comunitaria. Primero. Que pasan por el que dejen de ser insensibles las autoridades federales, estatales y municipales. Y el que abandonen el síndrome del 68, del 71, para no ejercer la violencia legítima y sancionar a quienes violen la ley, previa investigación, ¿no? Porque este es un gran problema. No bastan las buenas intenciones. Ayer vimos, y nos alegró a muchos que amamos a Oaxaca, el intento, todavía intento, uno más, ¿no?,
todavía con buenas intenciones del presidente municipal, el maestro Francisco Martínez Neri, de limpiar, pero solo un tramo del río San Felipe, en los alrededores de la Plaza de la Hermandad. Bienvenida esa acción, por supuesto, pero no basta. Hubo una respuesta altamente positiva a su llamado, pero necesitamos sanear toda la cuenca y también las cuencas del río Atoyac y también la cuenca del río Salado, y eso requiere mucho trabajo, una alianza estratégica entre pueblo y gobierno, que se ha tenido en otras épocas de la historia. Cuando cerramos filas, cuando trabajamos brazo con brazo y codo con codo, se pueden hacer las cosas. La solución también pasa, y me darás la razón en tu respuesta, por la educación ambiental. No es posible que muchas residencias de San Felipe drenen sus aguas negras al lecho del río. Sí. No solo por ignorancia, no hay ignorancia porque son personas letradas, instruidas, no es falta de recursos, los tienen. Entonces, ustedes en su investigación han localizado ¿cuántas descargas en esta parte alta? Sí, tenemos 96 descargas detectadas. Perfectamente localizadas. Sí, geolocalizadas, Así con un es. dron especializado. Claro. Y en este momento lo que estamos haciendo es trabajar por colonia, porque sí, efectivamente hay fraccionamientos completos Sí, que, claro. que desaguan en el río, instituciones, incluso instituciones supuesto. gubernamentales, Municipales, instituciones sí, privadas, sí, instituciones sí. de educación, distintos, y digamos como que aquí lo que es importante es asumir todos la responsabilidad, Claro. porque pasó durante muchos años. Yo he sido testigo en estos 9 años de trabajo que cuando llegan las personas al nuevo gobierno, las ganas de trabajar son Traen de muy veras buenas muy intenciones, importantes, claro, y lo he claro, reconocido siempre claro. porque sí siento, y ahorita por ejemplo en este momento están llegando, llevan apenas 1 mes y medio de Así trabajar, es. 2 meses, ¿no? Y por ejemplo la secretaria del Medio Ambiente y cambio climático, calentamiento global me parece, Elsa Ortiz. Ella Está muy entusiasmada. entró, ¿no? Hacia Claro. a esta búsqueda y ha logrado como poner mucha energía en este proyecto. Y, por ejemplo, Ana Tejero, que es una Sí, persona claro. que trabaja con ella. Consumada activista. Ah, bueno, ella Por supuesto. hizo una propuesta, ganó un concurso muy importante del apoyo de la organización alemana GIS, Así ¿no? es, Con sí, Z. sí. Y eso para mí es un orgullo muy importante porque es como el gobierno, este gobierno que está en este momento, está llegando en un momento en donde ya puede contar con un mundo de información que tenemos. Por supuesto. Y que podemos compartir Y de organizaciones. Sí, somos varios los que Ya, estamos. sectores organizados. Sí, está claro. muy bien. Y entonces ahí es donde justo se trata de cómo llegar a ese entendimiento mutuo en donde nos reconozcamos como los diferentes grupos que participamos, y si logramos tener esa sintonía, ¿no? Esa Se está consiguiendo gracias al esfuerzo de todos. de todos, pero porque ustedes como Asociación Civil Comunitaria Vive la Calzada fueron pioneros, es necesario reconocerlo. Tal vez sí. En este aspecto Sí, específico. yo creo que sí. Vaya, en buscar y centrar la atención en la Así cuenca del río San Felipe, definitivo. efectivamente. A mí me dio mucho gusto que ahora en este momento, de hecho desde el año pasado, pues ya varios grupos se vinieron para acá. Eran grupos que estaban aislados. Estaban aislados y estaban en otras zonas de las otras cuencas, Así digamos. es. Y ahorita están poniendo su atención en esto. Sí, pero la columna vertebral, junto con el Atoyac, es la cuenca de y es San el Felipe. río que pasa en medio de la ciudad. Por supuesto. ¿No? Entonces abarca la agencia Guadalupe Así Victoria, Guadalupe Victoria, San Felipe y el centro de la ciudad. Por supuesto. Entonces nos aborda y en ese sentido podemos encontrar un trabajo
respuesta o una consecuencia de todo este trabajo que hemos hecho que nos guía hacia 4 objetivos perfectamente concretos. Así es. Esos objetivos son, obviamente, colaborar con la ciudad para abastecernos de agua. Que es porque indispensable. esos millones de Así litros es. de agua podemos detenerlos, incluso podemos ir a A una cosechar batería, agua, por una supuesto. batería de presas bajo tierra Así que es, un especialista sí. importantísimo que encontramos en Querétaro, que se llama Miguel Álvarez, va a venir a colaborar con nosotros para estudiar la zona y ver la posibilidad de que podamos tener presas bajo tierra que nos ayuden Se a está abastecernos. haciendo ya en cavernas, ¿no?, para almacenar petróleo por razones estratégicas. Se puede hacer exactamente lo mismo con el agua. En el 2018, 17. Puedes el mostrar a nuestros televidentes la cuenca carpeta, hidrográfica de San claro. Felipe, que nos ofreció una propuesta con agua, nos ayudó a que viéramos la presa Rompepicos como una parte súper estratégica de poder retener el agua. Y después vino esto de las presas bajo tierra, y entonces en ese primer objetivo tenemos que podemos abastecernos de agua. Claro. Padecemos horriblemente 20 y 25 días sin recibir agua. Así y es. en muchos momentos es realmente súper estresante para las madres de familia, para los padres, para todos los niños, para los adultos mayores. Todos necesitamos agua. Ahora en la pandemia no teníamos agua ni para lavarnos las Así manos. es, y menos en las colonias populares. Bueno, estas 48 colonias es. son muchísimas Así colonias es. populares que tienen esta carencia de agua, carencia de drenaje. Nos fuimos al INEGI, por ejemplo, Sí. a estudiar cuáles son las características de nuestra población. Entonces sacamos cuántos niños tenemos, Así es. cuántos adultos Así mayores, es. cuántos jóvenes, Sí, cuántas sí. mujeres, Sectorizaron. cuántas viviendas Así tenemos, es. cuáles tienen drenaje, cuáles no, es- dónde se es- necesita. Es un diagnóstico aterrador. Súper, pero solucionable. Ah, claro, Solucionable por porque supuesto. somos muchas colonias, pero creo que si logramos trabajar con los representantes de la colonia Por supuesto. en una investigación participativa en donde los vecinos podamos recibir la información que hemos recopilado, llevarla a la colonia, Así es. ver qué pasa con Multiplicarla, nuestros claro, drenajes, dónde estamos claro, tirando el claro, agua, claro. dónde se nos abrió un drenaje que está oliendo tan feo, Sí. dónde estamos dirigiendo nuestras aguas negras. Si llegamos a tener una concordancia con los distintos representantes de las colonias y poder hacer, junto con el gobierno municipal, estatal y federal, haríamos un trabajo a nivel Latinoamérica. Se ha O sea, conseguido en otras ciudades. sería un incluso golazo de- y Oaxaca lo merece para todos. Porque Incluso de sí, México. Tenemos gente buenísima. Por Mire, supuesto, sobra talento. en este trabajo que hemos hecho, hemos encontrado gente que de veras quiere hacer algo, pero no tiene manera. Así es. Porque No hay es apoyo. tan grande, se Así ve es. tan grande todo el problema que mejor no lo vemos Así y es. mejor escondemos. Y, por ejemplo, en la calzada Porfirio Díaz, del lado oriente, Ujú. pasa un río completamente contaminado Así es. que muy poca gente Así conoce, es. solo los que somos ya mayorcitos, Sí, que sí, sí. vimos por las etnias. Porque lo venía una cruzamos, cañada, jugamos, en así fin, es, claro. venía una cañada Así que es. llegaba hasta el puente de Jalatlaco que iba hacia la calzada de la República. Así es. Nuestros viejos abuelos indígenas, reforzado por el conocimiento occidental de los españoles, supieron aprovechar Sí. que la ciudad, que la nueva Antequera estaba cruzada por 3 7 ríos. u 11 ríos. Ajá, ajá. No, digo, Fundamentales. precisamente por eso se asentaron Esa en fue este la razón, valle. exactamente. ¿No? Por un lado. Por otro lado, después de Tabasco y Chiapas, Oaxaca es el tercer estado con mayor precipitación pluvial anual. Como tú dices, millones de metros cúbicos. Que lo peor, contaminan el mar.
el Océano Sí, Pacífico. nosotros la contaminamos y se la echamos a nuestros vecinos de los pueblos de abajo de Oaxaca, Sí, que van hacia la costa. hasta llegar ¿No? al Río Verde y del Río Verde al Exactamente. mar. Así es, al Océano Pacífico. Por Chacagua, por ahí. Es un crimen de lesa humanidad el que estamos cometiendo. Y es que no nos damos cuenta, es que yo lo que percibo es una gran ignorancia. Una de las cosas que me encantaron de la propuesta de Martínez Neri fue la ciudad educadora. Así es. Porque Es nosotros fundamental. estamos convencidos que el agua es una gran pedagoga, Por que no supuesto. solo educa a los cuerpos, sino también nos educa como sociedad, incluso como Y el especie espíritu, humana. incluso, claro. Porque por como supuesto. especie humana nos hemos sentido dioses, hemos cambiado la naturaleza y nos hemos puesto una soga al cuello porque ahora estamos pagando las todas consecuencias. las consecuencias de Y esta es una de nuestros las primeras pandemias que vienen. Cuidado con la hambruna, cuidado con la escasez de agua, porque es muerte segura. Por eso necesitamos actuar ya. Y sí es como ahorita lo más importante es generar toda la sinergia posible Sí. para reunirnos con los diferentes representantes de las colonias. Así es. También la regidora Claudia Tapia, Sí, ella muy nos comprometida, ayudó, sí, muy claro. comprometida y nos ayudó a tener una reunión con las diferentes instancias del gobierno municipal Sí. para conectarnos con las diferentes Dependencias, organizaciones sí. y colonias, Sí, digamos. sí. Ahora nos decía que va a haber una convocatoria Para el cambio de convives. Así cambio es. de convives. Así Entonces es. ahí es donde queremos Ins- ponernos al servicio de Coordinar. los nuevos comités Así es. para que se acerquen a nosotros. Claro. Nosotros tenemos información, por ejemplo, aquí tenemos varias, ¿no? Por Sí. decir, aquí tenemos la información del barrio de Xochimilco, el fraccionamiento La Luz, ¿no? Vamos teniendo, sí. y de cada una vamos Hay un haciendo, diagnóstico. aquí están sus Sí, descargas, sí, mire sí, las descargas sí. que tiene, este es su drenaje, Así es. así es. ¿Cómo encuentra usted las distintas descargas que están a su cargo? Porque entonces ellos nada más se ocupan de 2, de 3 Así descargas es. que son muchísimo Así más es, fáciles de claro. solucionar, a que el gobierno diga, no, pues 96, ¿a qué horas las arreglamos? Entonces, es una especie de colaboración con el gobierno, como sociedad civil, porque sí tenemos muchísimo interés en que cualquier intervención que se haga dentro de la cuenca esté dentro de este proyecto, que ya le digo, uno es abastecernos de agua, el otro es sanear nuestros ríos y arroyos. Indispensable. Otro importantísimo en donde está trabajando Emanuel Ramírez en la sí. parte norte de la cuenca, Sí. que están haciendo un trabajo precioso también para cuidar el bosque. De reforestación. Y el de cuarto objetivo es saneamiento de plagas. educarnos y Eso es- organizarnos. Es como, por eso eso nos es- eso es casamos categórico. perfectamente con esto de la ciudad educadora, porque necesitamos educarnos y reeducarnos. Hay unos esfuerzos importantes que también está haciendo el gobierno para el cuidado de la basura. Así es. Y Es por ejemplo, indispensable Emanuel también. Ramírez proponía que una cosa muy importante, aunar a este proyecto la coordinación interinstitucional e intersectorial. Es ¿No? indispensable. Es como, ¿cómo le hacemos para todos estos grupos que nos penetremos? Nos conjuntemos, así es. Haya ese respeto, haya ese cuidado de no protagonizar Eso, ninguno, eso, ¿no? eso. La verdad Dejar es a un que lado este celos profesionales, es un proyecto protagonismos. a largo plazo. Sí, sí, Este sí, es un sí, proyecto sí. que nos importa mucho porque hemos ido avanzando y ahorita estamos en un momento crucial en nuestra Así historia. es. Y esta disposición que tiene el contador Martínez Neri para que aprovecharla. colaborar con nosotros es importante. Por supuesto. Entonces también nos ponemos al servicio no solo de nuestra sociedad, sino también De las autoridades, ofrecer a las claro, autoridades por nuestro apoyo supuesto. completo para que puedan lograr, ¿no? Ver y que podamos ver y que podamos hacer un proyecto conjunto para todos tener Entender. esta misma visión, entender y Claro, después actuar. así es. Y actuar con esa inteligencia de cualquier energía que se destine a la cuenca esté dentro de estos objetivos, ¿no? Seguramente no va a estar de acuerdo conmigo, maestra, porque... ¿Por qué? Porque parece ciencia ficción,
pero no lo es. La terca realidad termina por imponerse. Irreverente, contestatario como soy un convencido que también ha habido mucha perversidad en muchos gobernantes, en muchos políticos, en algunos empresarios, para no solucionar los problemas sociales, porque con gran genialidad, pero también con gran perversidad, hacen de estos problemas un gran negocio. Sí. A primera vista dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver la contaminación del agua con el negocio de gobernantes, políticos, funcionarios y empresarios? La venta de agua a través de pipas. Para muchos televidentes que nos ven, no es desconocido los nombres de funcionarios y exfuncionarios involucrados en flotillas, propietarios de flotillas de pipas, No me diga, no. de 20, 10 mil litros, que surten a las dependencias del propio gobierno federal, estatal, municipal, a los hospitales del sector salud. Por eso es importante también no olvidar que con apoyo en la ley, maestra, y pacíficamente presionemos. Sí. Legal y pacíficamente, que quede muy claro, no estoy convocando a levantarnos en armas, No, ni a insultar, Al ni a revés. ofender, ni a agredir. Yo básicamente encuentro aquí el gravísimo problema de la ignorancia y la inconsciencia. Más que, vaya, sí, se han cometido a lo largo de la historia de nuestro río infinidad de actos de injusticia, ¿no? Abusos de personas con posibilidades Con económicas, poder. sí. Lo hemos visto y, como le decía al principio, nosotros no nos comportamos como enjuiciadores, no nos toca, ¿no? Eso no se es busca algo que culpables, nos toca, no, por supuesto. A nosotros como ciudadanos y como sociedad civil nos toca cuidar con responsabilidad. Y aportar soluciones. Sí, y es como encontrar culpables y estas cosas. Yo más que nada quisiera ver hacia el futuro Claro. y encontrar soluciones, porque no podemos perder mucho tiempo, porque nos queda poco. Así es, Estamos en así un es. estrés hídrico y necesitamos solucionar urgentemente este problema. Entonces, si nos metemos a pelear o a discutir, no vamos a dirigir cuando ayer hubo un ejemplo Así maravilloso es, de así sociedad es, que debe continuar. que convocó la Secretaría del Medio Ambiente para el cuidado del río San Felipe. Bienvenida a esa actividad. Por supuesto. Y hay que aprovechar esa sinergia y ver para el frente y ver para adelante y sí retratarnos y reflejarnos, y la información que tenemos nos puede decir mucho de qué sociedad hemos sido. Esa sociedad sucia, ese río nos está reflejando fiel como reflejo sociedad, de ¿no? nuestra irresponsabilidad. Así es, y es como asumirlos todos, porque Claro. muchos no lo hicimos, pero Así es. Nunca es tarde. dejamos que pasara, Claro, ¿no? por Dejamos que supuesto. pasara, como sociedad no actuamos. Yo creo que este es un momento muy bueno en donde sí podemos hacer sinergia, sí podemos hacer fuerza entre nosotros y ayudarnos a solucionar Por los supuesto. problemas, ¿no? Le ruego, maestra, se lo pido encarecidamente, Claro. que me permita defender mi dicho crítico, Claro. Sí. ¿no? Porque lamentable y dolorosamente esa perversidad de algunos gobernantes políticos, Sí. funcionarios, empresarios, ha traído como consecuencia el estado actual, que nos pone en grave riesgo de supervivencia. Sí. Le menciono solo 2 casos concretos, verificables por quien se interese. Perfecto. La invasión y apropiación por un particular con chanchullos, con chicanadas legaloides, no legales, para apoderarse del predio del exvaso de la presa Rompepicos. Es un asunto público, Sí, ¿no? es verdad. Por un lado. Por otro lado, uno de los últimos gobernadores, se apropió para ampliar su residencia en el fraccionamiento Puente de Piedra hasta la mitad del cauce del río San Felipe. Eso es un delito. Es increíble, es increíble.
Yo sigo vivo como periodista, maestra, porque no miento. Cuídese. Porque no calumnio, porque no difamo. Busco presentar pruebas, documentos, fotografías, declaraciones y demás. Esas son dos causas que inciden gravemente en la problemática de la cuenca del río San Felipe. La invasión y apropiación del vaso de la presa Rompepicos y el invadir la mitad del cauce del río. Son muchos. Entre otros, por supuesto. Sí, me parece que en la pasada administración se autorizaron la construcción de edificios enteros en la parte alta de la cuenca, cuando estaba prohibido porque era un espacio de reserva. Y aparte nosotros que somos los que vivimos abajo, ¿a dónde van a llevar sus drenajes? ¿Dónde los van a desembocar? ¿En donde estamos nosotros? ¿No? Claro. Es como, ahí es una parte que nos interesa muchísimo estar de acuerdo. Y, por ejemplo, los vecinos que se han unido a nuestra causa están denunciando la invasión de maquinaria pesada, rompiendo arroyos, rompiendo árboles, tumbando y urbanizando cada vez más. La mancha se va subiendo, ¿no? a la cuenca alta. Lo digo yo y asumo mi responsabilidad pública y legal, incluso de ser necesaria. Cuando hablo de malos y perversos servidores públicos, o funcionarios más que servidores públicos, conocemos los nombres. Recientemente, el exsecretario de Medio Ambiente del gobierno del estado de Oaxaca, flamante diputado local, hoy del Partido Verde, fíjese qué incongruencia, Samuel Gurrión Matías, construyó un hotel de superlujo en esa zona considerada reserva ecológica. Que debe tener una vista preciosa. Extraordinaria, sí, pero ahí sostengo y pruebo cómo se anteponen los intereses económicos y el beneficio personal por encima de toda una comunidad, de toda una ciudad. Sería interesante ver hacia dónde mandan sus aguas negras. Ese es el gran problema. ¿A quién nos toca recibirlas? Por supuesto, es ahí donde tenemos que exigir a las autoridades que apliquen la ley y que sancionen. Hoy no hay pretexto para no invertir en nuevas tecnologías. Así es, así, porque hay solución. Por supuesto, ¿no? Hay sanitarios secos, hay biodigestores, humedales. Exactamente. Entonces, se puede hacer. ¿Qué avance y qué logros se han conseguido en la consecución de esos 4 objetivos que destacó en esta primera charla, que espero que sean muchas, maestra, claro, por favor? Que sí, con mucho gusto. El descubrir las 96 descargas, primeras, porque no son todas. No, por supuesto. Hay todavía seguramente más cada semana surgen otras. Y es que es dificilísimo hacer el trabajo en tierra, ¿no? Porque muchas personas piensan, y este dron que están haciendo, están esperando en mi casa, y no, estamos encontrando la solución para que el río pueda estar respetado. Porque nuestra búsqueda, y precisamente tiene que ver con la ciudad educadora y con nuestra conciencia y los conocimientos que vamos teniendo de nuestro río nos está gritando, porque aparte ha sobrevivido a todos los embates que le hemos hecho como sociedad. Hemos escupido, pateado, le aventamos la basura, le aventamos todo, nuestros escombros, la llanta, la silla. Colchones. Le hacemos es increíble lo que hacemos. Somos una vergüenza realmente, pero pues el hecho de hacernos conscientes de esto y que el agua misma nos esté gritando que puede ayudarnos a reeducarnos como sociedad y que pudimos es una gran lección. Sería importantísimo. Y yo creo con la imagen que tuvimos ayer de esta convocatoria que hizo el municipio para limpiar nuestra cuenca del río San Felipe, que efectivamente fue un espacio, pero fue muy importante. Por ejemplo, también está es el primer paso. Eloy Leiva, que es una persona, es un biólogo que se ha interesado mucho en entender cómo están las descargas. Ángel García, también está Marcela Linares, por ejemplo. Ella conoce muy bien todo lo que son las descargas, cómo se maneja el agua, etcétera. Y esas son personas muy importantes que y muy pueden comprometidas.
con esos conocimientos Claro. que tienen a colaborar específicamente en solucionar los problemas. Maestra, tenemos que seguir platicando. Con Le mucho ruego que dejemos abierta la invitación. Claro que sí. Y agradecemos cumplidamente el favor de su atención a nombre de la maestra Beatriz Cesarte Pesqueira y su servidor Alfredo Martínez de Aguilar en este programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Agradeciendo como siempre el apoyo invaluable de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Buenas tardes, hasta luego.